El gran trabajo. Tomo tercero. El currículum del soberano. Trivium y Quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Introducción. El momento del desvelamiento. La inversión del Apocalipsis. El término Apocalipsis ha sido fijado, en el imaginario moderno, como imagen de destrucción terminal. Fuego, caos, final. Esta fijación no responde a su sentido original, sino a una inversión semántica deliberada, una última hechicería que asocia revelación con amenaza, verdad con catástrofe. En su raíz griega, Apocalipsis, no nombra un colapso, sino un acto preciso y radical. La retirada del velo que ocultaba lo que es. El Apocalipsis no es un evento externo que sucede al mundo. Es el momento en que el mundo artificial deja de poder sostenerse a sí mismo. Donde una estructura depende de la ocultación, el desvelamiento no llega como fuerza invasora, sino como consecuencia matemática de su propia incoherencia interna. Lo que se revela no es algo nuevo, sino aquello que siempre estuvo presente y fue sistemáticamente desplazado, distorsionado, velado. Hoy estamos inmersos en ese desvelamiento acelerado. Los sistemas políticos muestran su núcleo coercitivo sin decorados. Las economías revelan su arquitectura de deuda y expropiación. Las narrativas mediáticas pierden su poder de encantamiento. Las instituciones educativas exhiben su función de adoctrinamiento. Esto no es el colapso del mundo, sino el colapso del velo que pretendía sustituirlo. El colapso que no es destrucción, sino claridad. La crisis civilizatoria que experimentamos no es la muerte de lo real, sino la agonía de lo artificial. No es el orden natural el que se descompone, sino las construcciones humanas que pretendieron ignorarlo, violarlo o reemplazarlo. El desvelamiento no destruye la casa. Quita los andamios podridos que ocultaban sus cimientos originales. Esta revelación es incómoda, incluso dolorosa, para quien confundió el andamio con la casa. Pero para quien busca la casa verdadera, es el primer acto de libertad. El Apocalipsis, así comprendido, no es una condena colectiva, sino un punto de discernimiento individual. Al retirarse el velo, queda expuesta, nítida e ineludible, la gran bifurcación. Persistir en la lógica del artificio, tratando de remendar el velo desgarrado, o realinear percepción, voluntad y acción con la ley natural que ahora se hace visible. La elección no se impone. Se vuelve inexcusable. Y en esa inexcusabilidad reside la oportunidad más profunda de nuestra era. El umbral y la herramienta. Este tomo, el tercero, se sitúa precisamente en ese umbral. No anuncia finales, no predice salvaciones, no ofrece consuelos fáciles. Su propósito es más urgente y más práctico. Proveer la arquitectura cognitiva para atravesar el desvelamiento sin confundir revelación con destrucción. Porque el mayor peligro en este momento no es el colapso externo, sino la incapacidad interna de procesar lo que se revela. Una mente educada en la fragmentación, en la lógica artificial, en el lenguaje corrupto, en la percepción distorsionada, recibirá la revelación como caos. Verá el desmoronamiento del velo y creerá que es el universo el que se desintegra. Lo que este tomo es y lo que no es. Este libro no es una profecía de ruina. No es una advertencia moral. No es un llamado a la resignación ni al fatalismo. Es un manual para atravesar el desvelamiento con lucidez. En efecto, recuperamos las herramientas más antiguas y probadas para reestructurar la mente según el orden natural. El trivium, gramática, lógica, retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música, astronomía. No como materias académicas muertas, sino como disciplinas vivas de percepción y pensamiento, como arte marcial intelectual para el momento del desvelamiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Los dos tomos anteriores cumplieron su labor. El primero, diagnosticar la sustitución sistemática de la ley natural por la ley humana. El segundo, distinguir entre alquimia y hechicería como dos orientaciones opuestas de la misma ciencia de influir en la realidad. Ambos desmontaron el artificio. Este tercer tomo responde a la pregunta que inevitablemente surge. ¿Y ahora qué? Cuando el velo cae, ¿con qué ojos mirar? ¿Con qué mente pensar? ¿Con qué lenguaje nombrar lo revelado?
El Trivium restaura la herramienta básica. Una mente que piensa con claridad, gramática, razona con coherencia, lógica, y se comunica con precisión, retórica. Es el fundamento de la soberanía cognitiva. El Quadrivium expande esa mente hacia el mundo. Le enseña a percibir las matemáticas de la realidad, aritmética, las formas de la armonía, geometría, los ritmos de la vida, música, y los ciclos del orden superior, astronomía. Es la expansión de la percepción alineada. Juntos, forman el currículum completo del soberano interior, el manual de operaciones del alquimista en la era del desvelamiento. Invitación al desvelamiento consciente. El apocalipsis no es el fin del proceso. Es el comienzo de la visión clara. No clausura posibilidades. Las revela. Pero esta revelación solo es liberadora si contamos con la arquitectura mental para recibirla, procesarla y actuar desde ella. Este libro es una invitación a construir esa arquitectura en uno mismo, mientras el mundo artificial completa su desplome. Es un acto de resistencia cognitiva y, simultáneamente, un acto de reconstrucción espiritual. No se ofrece como teoría abstracta, sino como práctica concreta. Cada capítulo incluye ejercicios para reentrenar la percepción, el pensamiento y la expresión. El momento del desvelamiento no espera. El velo ya se está retirando. La pregunta no es si veremos lo que hay detrás, sino con qué ojos lo miraremos, y qué haremos con lo visto. Aquí se ofrecen los ojos. El resto, el coraje de mirar, la voluntad de actuar, corresponde, como siempre, al soberano que despierta en cada uno. Este es el momento. Esta es la herramienta. El resto es elección. Porque este conocimiento es urgente en la época del desvelamiento. El fin de la inocencia cognitiva. El desvelamiento no inaugura una nueva condición histórica. Expone brutalmente una que ya operaba en las sombras. La urgencia de este conocimiento no nace de profecías catastróficas ni de aceleraciones temporales externas, sino de un hecho ontológico simple y demoledor. Los mecanismos de sustitución han perdido su invisibilidad. Cuando el artificio se vuelve palpable, la ignorancia deja de ser estado pasivo y se transforma en complicidad activa por omisión. Durante épocas de estabilidad aparente, la incoherencia podía sostenerse por inercia cultural, por el peso muerto de la costumbre. En el desvelamiento, esa misma incoherencia se traduce en desorientación operativa, reacción emocional y dependencia patológica. La mente no entrenada, habituada a navegar un mundo de sustituciones, cuando ve caer los decorados, no busca fundamentos. Busca nuevos decorados. Huye de la exposición hacia narrativas reempaquetadas, reproduciendo el mismo esquema de dominación bajo ropajes renovados. El problema de nuestra época no es la escasez de información, sino la ausencia catastrófica de criterios para procesarla. Estamos inundados de datos y vacíos de sentido. Conectados digitalmente y desconectados perceptivamente. Esta es la paradoja terminal. Más acceso, menos discernimiento. El Trivium y el Quadrivium como equipo de supervivencia cognitiva. En este contexto, el Trivium y el Quadrivium reaparecen no como reliquia académica ni ejercicio nostálgico, sino como arquitecturas de emergencia para la percepción humana. Son las herramientas de trill cognitivo para un momento en que las estructuras artificiales sangran sentido por todas sus costuras. Donde el lenguaje ha sido envenenado, la gramática actúa como antídoto. Restituye la conexión entre palabra y cosa, entre signo y significado. Donde la causalidad ha sido quebrada, la lógica opera como soldadura. Reestablece el vínculo entre acción y consecuencia. Donde la comunicación ha sido pervertida en manipulación, la retórica se erige como acto de soberanía. Devuelve la palabra a su función de clarificación, no de oscurecimiento. Y cuando la mente ha sido realineada, cuando piensa con precisión y comunica con claridad, las 4 disciplinas del Quadrivium despliegan su poder transformador. La aritmética revela la matemática de la justicia natural. La geometría muestra las formas de la armonía espontánea. La música sintoniza con los ritmos de la vida no forzada. La astronomía reorienta según los ciclos del orden superior. Juntas, forman un sistema operativo completo para percibir la realidad sin los filtros distorsionadores del artificio. La urgencia íntima.
donde lo colectivo se decide en lo individual. La verdadera urgencia, y aquí reside el núcleo del asunto, no es colectiva en primera instancia, sino íntima, individual, intransferible. En un tiempo de desvelamiento, cada conciencia se convierte en punto nodal. O bien un centro de estabilidad y claridad, o bien un repetidor de ruido y distorsión. No hay neutralidad posible. La incapacidad de conocer con claridad se traduce directamente en incapacidad de elegir con libertad. Y donde no hay elección consciente, la voluntad es secuestrada, ya sea por el pánico, por la narrativa dominante del momento, o por la comodidad de la nueva sumisión. Este tomo, por tanto, no responde primariamente a la pregunta pragmática de ¿qué hacer? Frente al colapso de los sistemas artificiales. Responde a la pregunta previa, más radical y más olvidada. ¿Cómo percibir cuando los marcos de referencia se desintegran? ¿Con qué instrumentos discernir lo real de lo artificial cuando todo parece estar en llamas? Porque he aquí la verdad incómoda. Sin una mente estructuralmente alineada, toda acción, incluso la mejor intencionada, reproduce los patrones del artificio que pretende superar. Con una mente purificada por estas disciplinas, la acción correcta emerge no como cálculo, sino como expresión natural de la coherencia interna. El reloj no es del mundo. Es de tu conciencia. La urgencia final es esta. El velo no se volverá a cerrar. Lo que ha sido visto no puede ser desvisto. La ilusión que organizaba la realidad durante siglos ha alcanzado su límite termodinámico de sostenibilidad. Se desintegra por su propia incoherencia acumulada. Frente a esta desintegración, solo lo arraigado en la ley natural permanece, no como permanece una roca, sino como permanece vivo un árbol que, aunque pierda hojas en la tormenta, mantiene intactas sus raíces y su patrón de crecimiento. Este conocimiento es urgente porque tú eres urgente. Tu claridad es urgente. Tu soberanía perceptual es urgente. No hay más tarde. No hay después de que pase la crisis. La crisis es el desvelamiento, y el desvelamiento es ahora. Mientras lees estas líneas, se decide, en tu mente, en tu forma de procesar la información, en tu manera de nombrar lo que ocurre, si atravesarás este tiempo como víctima de la confusión o como arquitecto de un nuevo entendimiento. Si serás arrastrado por la corriente de narrativas competitivas, o si plantarás los pies en el lecho firme de los principios que no cambian. El trivium y el quadrivium no te salvarán del desvelamiento. Te salvarán de perderte en él. Te darán ojos para ver que, detrás del velo que cae, no hay abismo. Hay el mundo real, que siempre estuvo allí, esperando ser percibido sin intermediarios. El tiempo no se acaba. Se revela. Y con él, tu oportunidad de dejar de vivir en la traducción, y empezar a vivir en el texto original. El colapso de los sistemas artificiales como oportunidad para recordar lo esencial. El colapso no es fallida. Es verdad que se hace visible. El derrumbe de los sistemas artificiales no constituye una anomalía histórica ni un fracaso de la realidad. Es la consecuencia matemática de haber intentado sostener orden sin fundamento. Todo sistema construido en sustitución de la ley natural lleva en su núcleo el germen de su propia insostenibilidad. Depende, por definición, de mecanismos de compensación, ocultamiento y coerción. Cuando estos mecanismos alcanzan su límite termodinámico, cuando la mentira requiere más energía que la verdad, el sistema no es destruido por fuerzas externas. Simplemente deja de poder fingir. Lo que llamamos colapso es, en realidad, el instante en que la ficción administrativa choca contra la física moral. Es el momento en que la estructura artificial, tras siglos de parches sobre parches, reconoce implícitamente lo que siempre supo. Que no puede sostenerse indefinidamente contra el orden que pretende reemplazar. Interrupción, no pérdida. El regreso de lo desplazado. Desde esta perspectiva radical, el colapso no debe leerse como catástrofe, sino como interrupción sagrada. Interrupción de la inercia hipnótica, de la repetición automática, de la obediencia sin examen. Lo que se desmorona no es lo esencial, sino lo accesorio que había usurpado su lugar. Imagina un río que durante siglos ha sido desviado a canales artificiales, represado, contaminado. El colapso de esas represas no es la muerte del río. Es el río recordando su cauce. El agua no desaparece.
simplemente deja de fluir donde no le corresponde y retoma su camino natural. Así ocurre con lo esencial. Al retirarse la estructura artificial, aquello que fue desplazado, pero nunca eliminado, vuelve a hacerse perceptible. La coerción cede espacio a la cooperación. La ley impuesta retrocede ante la consecuencia natural. El miedo administrativo se disuelve en responsabilidad personal. El agotamiento que genera espacio, no vacío. El artificio no cae porque sea atacado desde fuera. Cae porque el peso de su propia incoherencia supera su capacidad de sostenerse. Su agotamiento no genera el vacío del que advierten los profetas del pánico, sino algo mucho más peligroso para el poder. Espacio. Espacio para que la percepción, liberada de los marcos impuestos, se reoriente hacia lo real. Espacio para que la voluntad, cesado el bombardeo de estímulos artificiales, deje de reaccionar y vuelva a elegir. Espacio para que el conocimiento, desprendido de su función instrumental, recupere su propósito originario. Servir a la vida, no administrarla. Este espacio no es caótico. Está estructurado por los mismos principios que el artificio intentó ocultar. Es el espacio del orden natural, que no necesita ser construido porque ya está, solo necesita ser reconocido. Recordar no es regresar. Es distinguir lo inmutable de lo impuesto. Recordar lo esencial no implica nostalgia por un pasado idealizado ni rechazo romántico de toda organización. Implica algo más difícil y más revolucionario. Ejercer la distinción fundamental entre lo que surge de la naturaleza de las cosas y lo que fue impuesto como sustituto. En ese acto de discernimiento, que es un acto de soberanía cognitiva, el colapso sufre una transformación alquímica. Deja de ser amenaza y se convierte en umbral. Pero no umbral hacia otro sistema mejorado, sino umbral hacia una forma de relación más directa, inmediata y no mediada con lo que es. No se trata de construir una nueva torre de Babel con materiales diferentes. Se trata de descubrir que estamos parados en la montaña que la torre pretendía alcanzar. La responsabilidad íntima en tiempos de desvelamiento. En tiempos de desvelamiento, esta oportunidad no se presenta como consuelo colectivo ni como programa político. Se presenta como responsabilidad individual irreducible. Allí donde el artificio se retira, cada ser humano queda expuesto, sin amortiguadores, sin intermediarios, a su propia capacidad o incapacidad de sostener sentido desde adentro. Lo esencial no se impone por decreto. Se reconoce por evidencia. Y en ese reconocimiento, el individuo enfrenta su prueba definitiva. Puede vivir en coherencia con lo reconocido, aunque eso signifique caminar contra la corriente de lo que aún se derrumba. El colapso de lo artificial, por tanto, es la gran prueba de fuego de la madurez espiritual. Separa irreversiblemente a quienes solo pueden existir dentro de estructuras externas, de quienes, habiendo desarrollado estructura interna, pueden navegar el desorden sin perder el norte. La oportunidad es ahora, no mañana. Esta oportunidad tiene una característica crucial. No es post-colapso, es en el colapso. No llegará cuando todo se haya estabilizado. Se presenta precisamente en el instante del derrumbe, en el crujido de las estructuras, en el silencio súbito que sigue al estruendo. Porque es en ese instante, cuando las viejas certezas se han desvanecido y las nuevas aún no se han cristalizado, que la mente está más receptiva a lo esencial. Es el momento de máxima vulnerabilidad, por tanto, de máxima posibilidad. El trivium y el quadrivium que este tomo presenta son las herramientas para no desperdiciar ese momento. Para no llenar el espacio recién ganado con nuevos artificios. Para, en lugar de ello, habitar ese espacio con la plenitud de una conciencia alineada. Lo esencial no nos espera en el futuro. Nos espera debajo de lo artificial que se derrumba. Y el colapso no es el obstáculo para alcanzarlo. Es el proceso que lo revela. El trivium y el quadrivium no como materias académicas, sino como arquitecturas de la mente. El secuestro moderno de las artes liberales. El trivium y el quadrivium han sufrido en la modernidad una reducción devastadora. De arquitecturas vivas de la conciencia a reliquias académicas, de herramientas operativas de discernimiento a curiosidades históricas sin aplicación práctica. Esta reducción no es accidental.
Es coherente con una concepción de la educación que privilegia la acumulación de información sobre la formación del instrumento que la procesa, la especialización sobre la integración, la utilidad inmediata sobre la sabiduría perdurable. En las universidades contemporáneas, cuando se enseñan, estas 7 artes aparecen como electivas decorativas, conocimientos de segunda categoría frente a las ciencias duras y las habilidades profesionales. Este desplazamiento no refleja su obsolescencia, sino el triunfo final de la mentalidad hechiceril. Separar al ser humano de las herramientas que podrían hacerlo soberano cognitivamente. La revelación. No contenidos, estructura. Sin embargo, en su sentido original y potente, estas 7 artes no describen contenidos que aprender, sino estructuras que encarnar. No son materias que se estudian, sino modos de ser que se cultivan. No agregan información a la mente. Reconfiguran la mente misma para percibir, procesar y expresar la realidad con fidelidad. El Trivium no enseña qué pensar, sino cómo se constituye el pensamiento mismo. Es la ingeniería interna de la razón. La gramática ordena la relación fundamental entre palabra y realidad, entre signo y significado. Es la geometría del lenguaje. La lógica restituye la coherencia entre causa y efecto, entre premisa y conclusión. Es la matemática del razonamiento. La retórica regula la proyección del pensamiento hacia el otro, la transformación de comprensión interna en comunicación eficaz y ética. Es la arquitectura del intercambio significativo. Donde estas 3 funciones se fragmentan, donde hablamos sin precisión, razonamos sin coherencia, nos comunicamos sin responsabilidad, el conocimiento se vuelve inestable, reactivo, susceptible de ser sustituido por cualquier narrativa emocionalmente convincente. El Quadrivium, por su parte, no añade abstracción al mundo, sino que enseña a leer el orden que ya está inscrito en él. Es el sistema de decodificación de la realidad. La aritmética revela el lenguaje de la cantidad, la proporción, el equilibrio. La geometría descifra el lenguaje de la forma, la relación espacial, la armonía estructural. La música interpreta el lenguaje de la vibración, el ritmo, la resonancia. La astronomía traduce el lenguaje del ciclo, el movimiento ordenado, la regularidad cósmica. Estos no son construcciones humanas impuestas al caos. Son expresiones de una regularidad anterior a toda interpretación, patrones mediante los cuales el universo se manifiesta como inteligible para una conciencia preparada para recibirlos. La arquitectura completa de la mente alineada. Comprendidos en esta dimensión profunda, Trivium y Quadrivium constituyen una arquitectura completa de la mente humana. El Trivium afina el lenguaje interno con el que interpretamos la experiencia. Purifica el instrumento de procesamiento. Es el salve cognitivo. Disuelve las distorsiones, los hábitos mentales corruptos, las categorías prestadas. El Quadrivium ajusta la percepción a las proporciones reales que gobiernan lo viviente. Sintoniza el receptor con las frecuencias de lo real. Es el coagula perceptual. Cristaliza una nueva manera de ver, coherente con lo que es. Juntos, permiten acceder a la ley natural no como concepto teórico abstracto, sino como criterio operativo de discernimiento en tiempo real. Forman una mente que no necesita ser convencida de la verdad, la reconoce por su estructura. El antídoto cognitivo para la era del desvelamiento. Este tomo recupera estas 7 artes desde su función originaria y urgente. No como currículo académico para eruditos, ni como saber histórico para nostálgicos, sino como infraestructura cognitiva de supervivencia y florecimiento en un tiempo de desvelamiento. Porque aquí reside la verdad crucial. Allí donde los sistemas artificiales fallan, donde las instituciones, las narrativas, las economías basadas en la sustitución colapsan, solo una mente estructuralmente alineada puede reconocer lo que permanece. Una mente no estructurada por estas disciplinas, ante el colapso, verá solo caos. Una mente estructurada por ellas, ante el mismo colapso, verá el orden natural reemergiendo detrás del artificio que se desvanece. Esta es la diferencia entre ser arrastrado por la corriente del desvelamiento y navegarla con brújula propia. Entre perderse en la revelación y comprender lo que se revela. Las 7 artes liberales, así comprendidas, no son un lujo cultural. Son el equipamiento básico del soberano cognitivo. El kit de herramientas para no sucumbir al ruido cuando el velo se cae.
La arquitectura mental que permite atravesar el apocalipsis no como víctima, sino como testigo lúcido y, eventualmente, como arquitecto de lo que viene después. Esta es la verdadera educación liberal. La que libera la mente de sus propias distorsiones, para que pueda percibir, finalmente, lo que siempre ha estado ahí, esperando ser visto sin intermediarios. La relación entre conocimiento exotérico y esotérico en la era de la desinformación masiva. La expansión contemporánea de la información no ha producido un aumento proporcional de conocimiento. Por el contrario, ha generado algo más insidioso. Una saturación que dificulta la distinción entre lo esencial y lo accesorio. Es como si alguien intentara apagar su sed bebiendo agua de mar. Cuanto más bebe, más se deshidrata. La abundancia no resuelve la carencia. La profundiza, porque lo que falta no es cantidad, sino calidad. Del mismo modo, una mente expuesta a torrentes de datos sin criterios de discernimiento no se vuelve más lúcida. Se vuelve más confusa. En este contexto, la antigua diferencia entre conocimiento exotérico y esotérico adquiere una relevancia renovada. No como jerarquía elitista, como si algunos merecieran saber y otros no, sino como diferencia funcional de profundidad. No todos los conocimientos operan en el mismo nivel ni requieren la misma preparación para ser comprendidos. En épocas de coherencia cultural, el conocimiento exotérico y el esotérico mantenían una relación orgánica y jerárquica. Lo exotérico, la forma externa, accesible, compartida, servía como umbral y recipiente para lo esotérico, el significado profundo, transformador, reservado a quien estaba preparado para recibirlo. El ritual contenía el misterio. La parábola velaba la enseñanza. La ley positiva reflejaba, aunque imperfectamente, la ley natural. Hoy asistimos a la ruptura catastrófica de esta relación. Lo exotérico se ha emancipado de su anclaje esotérico y ha adquirido autonomía patológica. Ya no es la corteza que protege la semilla, sino una cáscara hueca que pretende ser el fruto completo. La forma existe sin contenido, el símbolo sin significado, la ley sin principio, el ritual sin trascendencia. Esta separación no es un accidente cultural. Es la condición operativa del orden artificial, que requiere que lo superficial aparente profundidad mientras sistemáticamente impide el acceso a lo profundo. En las tradiciones coherentes, lo exotérico no reflejaba lo esotérico. Lo expresaba simbólicamente, lo velaba protectoramente o lo señalaba hacia él. El ritual, la parábola, el símbolo, formas exotéricas, no eran versiones imperfectas de una verdad esotérica, sino umbrales diseñados para ser traspasados. Pero hay una distorsión específica, catastrófica, que ocurre cuando la forma exotérica deja de señalar hacia lo esotérico y pretende ocupar su lugar. Este es precisamente el mecanismo de la ley positiva frente a la ley natural. La ley positiva no es, ni ha sido nunca, un reflejo imperfecto de la ley natural. Es su antítesis semántica. Su función no es expresar el orden natural, sino suplantarlo. No surge de comprender principios universales, sino de codificar la voluntad particular de quien detenta el poder. Aquí reside el núcleo de la corrupción. Lo positivo no es lo natural hecho accesible. Es lo artificial disfrazado de natural. No acerca lo esotérico. Lo secuestra y reemplaza. El conocimiento exotérico. Superficie necesaria, pero no suficiente. El conocimiento exotérico se define por su accesibilidad inmediata. Circula en la superficie de la experiencia, es transmisible sin transformación interior y puede ser acumulado sin alterar la estructura de quien lo recibe. Puedes aprender un dato histórico, una fórmula matemática, una técnica culinaria, sin que nada en ti cambie profundamente. El conocimiento entra, se almacena, se reproduce. La mente permanece igual. Su función no es falsa. El conocimiento exotérico permite orientación básica y coordinación social. Es útil, necesario, inevitable. Sin él, no habría lenguaje compartido, ni transmisión cultural, ni acumulación técnica. El problema surge cuando se absolutiza. Cuando lo superficial se presenta como la totalidad de lo cognoscible, el conocimiento exotérico se convierte en sustituto del conocer y en vehículo privilegiado de la desinformación. No porque mienta necesariamente, aunque a menudo lo hace, sino porque lo superficial, repetido masivamente, adquiere apariencia de verdad.
La mente expuesta constantemente a la misma narrativa comienza a percibirla como obvia. No porque haya sido verificada, sino porque ha sido normalizada. Y en ese punto, el conocimiento exotérico deja de ser herramienta de orientación y se convierte en jaula perceptiva. El conocimiento esotérico. Transformación, no ocultamiento. El conocimiento esotérico no se define por su ocultamiento deliberado, como sugiere la caricatura contemporánea. No es un secreto guardado celosamente por iniciados que disfrutan excluyendo a otros. Se define por la exigencia que impone al sujeto. No puede ser recibido sin modificar la forma de percibir, pensar y actuar. No se trata de memorizar información más compleja o de acceder a datos restringidos. Se trata de que ciertos conocimientos requieren una transformación previa de la conciencia para poder ser comprendidos. Piensa en la diferencia entre leer sobre el sabor de una fruta y probarla. Puedes acumular toda la información exotérica sobre la acidez, la textura, la composición química de una manzana. Pero hasta que no la muerdes, no sabes cómo sabe. Y cuando la pruebas, algo en ti cambia. Ahora tienes una experiencia directa que ninguna descripción puede sustituir. El conocimiento esotérico opera en esa dimensión. No se opone al conocimiento exotérico, pero lo atraviesa, lo ordena y lo vuelve inteligible. Allí donde el exotérico describe, el esotérico estructura. Allí donde uno informa, el otro transforma. No es que uno sea superior y el otro inferior. Es que cumplen funciones distintas. El exotérico circula en la superficie. El esotérico revela la arquitectura que sostiene esa superficie. La inversión estratégica. En la era de la desinformación masiva, esta distinción ha sido deliberadamente invertida. Lo exotérico se presenta como totalidad autosuficiente. Si no está en Google, no existe. Si no puede ser explicado en 280 caracteres, no es importante. La superficie se vuelve el horizonte completo de lo cognoscible. Mientras tanto, lo esotérico es caricaturizado como superstición, irracionalidad o amenaza. Cualquier conocimiento que requiera transformación interior es etiquetado como pensamiento mágico, pseudociencia o teoría conspirativa. No porque sea falso, sino porque exige algo que el sistema educativo moderno ya no enseña: la capacidad de percibir más allá de lo inmediato. Esta inversión no es accidental. Una población informada pero no formada es más gobernable que una población capaz de discernir por sí misma. Una mente que acumula datos sin criterios de interpretación es como un almacén lleno de materiales sin arquitecto. Tiene recursos, pero no puede construir nada coherente con ellos. Y cuando necesita orientación, busca que alguien externo le diga cómo ordenar lo que sabe. Esa es precisamente la función del artificio. No negar el acceso a la información, sino fragmentarla de tal modo que nadie pueda ver la estructura completa. El trivium y el quadrivium. Puentes entre niveles. El trivium y el quadrivium operan precisamente como puente entre ambos niveles de conocimiento. No son colecciones de datos exotéricos. No son secretos esotéricos reservados para iniciados. Son criterios de lectura que permiten atravesar la superficie de los datos y acceder a los principios que los organizan. Gramática. No enseña palabras, enseña cómo funcionan las palabras. No da información, da estructura. Lógica. No enseña hechos, enseña cómo se relacionan los hechos. No da conclusiones, da coherencia. Retórica. No enseña qué decir, enseña cómo decir lo verdadero con potencia. No da contenido, da responsabilidad. Y cuando estos tres se han alineado, el quadrivium permite leer directamente el orden del mundo. Aritmética. Ver la proporción subyacente a todo número. Geometría. Ver la forma que organiza todo espacio. Música. Escuchar la armonía o disonancia en todo ciclo. Astronomía. Reconocer el tiempo como estructura, no como flujo caótico. Estas disciplinas no introducen contenidos secretos. Introducen capacidad de discernimiento. Y en un tiempo de desvelamiento, esta capacidad resulta decisiva. La síntesis funcional.
La diferencia entre conocimiento exotérico y esotérico no es una división artificial impuesta por élites intelectuales. Es una diferencia funcional inherente a la naturaleza del conocer. Lo exotérico permite circular en el mundo compartido. Lo esotérico permite comprender la arquitectura de ese mundo. Ambos son necesarios. Pero cuando lo exotérico se absolutiza y lo esotérico se niega, el resultado es predecible. Una civilización informada hasta la saturación, pero incapaz de discernir. Una civilización que sabe cada vez más datos, pero entiende cada vez menos principios. Una civilización que puede recitar estadísticas, pero no puede percibir la coherencia, o la falta de coherencia, que las sostiene. El desvelamiento expondrá esta fractura con una claridad implacable. Y cuando lo haga, la pregunta no será cuánto sabes, sino: ¿puedes reconocer la verdad cuando la superficie se resquebraja y la estructura queda expuesta? Porque si tu conocimiento es solo exotérico, solo superficie, el colapso de la narrativa será el colapso de tu capacidad de conocer. Pero si has desarrollado la percepción esotérica, la capacidad de ver la estructura, el desvelamiento no será desintegración. Será reconocimiento. Este tomo como manual de operaciones del alquimista. De la denuncia a la reconstrucción. La exposición del artificio, por sí sola, no constituye conocimiento. Señalar la distorsión sin ofrecer una vía de reordenamiento conduce a una crítica estéril que, lejos de liberar, refuerza la dependencia de aquello que denuncia. En un tiempo de desvelamiento, la comprensión que no se traduce en estructura termina reproduciendo el mismo vacío que pretende señalar. Este tomo no se sitúa en el plano de la denuncia, aunque la presupone. Su función no es revelar la incoherencia de los sistemas artificiales, sino proporcionar los instrumentos necesarios para no volver a caer en ellos. Por esta razón, adopta la forma de un manual de operaciones. No en el sentido técnico, sino en el sentido alquímico del término. Operar aquí significa transformar la relación entre percepción, emociones, pensamiento y acción. El alquimista no combate el plomo. Lo comprende. No destruye la materia impura. La somete a un proceso de depuración. De modo análogo, este currículum no propone la abolición de toda forma, sino la restauración de aquellas estructuras que permiten distinguir lo esencial de lo accesorio, lo natural de lo artificial, lo coherente de lo impuesto. El tránsito que propone este tomo va de la conciencia reactiva a la conciencia operativa. Allí donde antes había denuncia, introduce discernimiento. Allí donde había fragmentación, ofrece integración. El trivium reorganiza el lenguaje y la lógica con los que se interpreta la experiencia. El quadrivium reeduca la percepción para reconocer proporción, ritmo y orden. Juntos, no prometen resultados externos, sino estabilidad interior en medio del desvelamiento. Este manual no busca formar especialistas ni adeptos. Forma soberanos en el único sentido posible. Seres humanos capaces de conocer, decidir y actuar sin delegar su percepción. La reconstrucción a la que apunta no es la de un sistema nuevo, sino la de una mente capaz de habitar el mundo sin intermediarios. La trilogía completa. Diagnóstico, distinción, construcción. Los dos tomos anteriores cumplieron su labor esencial. Tomo primero realizó el diagnóstico existencial. Mostró cómo la ley natural fue sustituida por la ley humana, cómo el orden espontáneo fue reemplazado por el artificio coercitivo. Fue el mapa de la prisión. Tomo segundo ejecutó la distinción fundamental. Deslindó la alquimia de la hechicería como dos orientaciones opuestas de la misma ciencia de influencia. Mostró la gran bifurcación. Fue la llave que abre la celda. Este tomo tercero asume la tarea más urgente. Proporcionar las herramientas para construir fuera de la prisión, ahora que la puerta está abierta. No basta con saber que estamos presos. No basta con tener la llave. Hay que saber qué hacer con la libertad recuperada, como orientarse en un paisaje que ha sido sistemáticamente borrado de los mapas oficiales. De la denuncia estéril a la reconstrucción fértil. La denuncia sin reconstrucción es cíclica y estéril. Señalar indefinidamente los mecanismos de dominación sin ofrecer herramientas para trascenderlos genera solo indignación cansada, cinismo o desesperanza. Es como diagnosticar una enfermedad una y otra vez,
sin nunca prescribir un tratamiento. Este tomo rechaza esa dinámica. Reconoce que el momento del desvelamiento exige más que crítica. Exige competencia. Competencia para percibir lo real detrás de lo artificial, para pensar con claridad dentro del ruido, para comunicar con precisión en la confusión, para actuar con coherencia cuando todo incentiva la reacción caótica. El trivium y el quadrivium no se presentan aquí como teoría, sino como caja de herramientas del Reconstructe. Como el martillo, la sierra y el nivel del carpintero que, tras ver derrumbarse la casa podrida, empieza a construir una nueva con madera sólida y planos basados en principios eternos. Manual de operaciones, no libro de texto. Un manual de operaciones tiene características distintivas. 1. Es práctico antes que teórico. Cada capítulo culmina en ejercicios, no en conclusiones abstractas. No se trata de comprender las 7 artes, sino de encarnarlas. 2. Es secuencial y acumulativo. Como un manual de entrenamiento marcial. Primero las posturas básicas, gramática, luego los movimientos fundamentales, lógica, después las combinaciones, retórica, y finalmente las aplicaciones en situaciones reales, quadrivium. 3. Está orientado a resultados concretos. El resultado no es un título ni una calificación. Es una mente reestructurada, una percepción realineada, una capacidad renovada de navegar y transformar la realidad desde principios naturales. 4. Supone un usuario activo, no un lector pasivo. Este libro no se lee, se ejecuta. Cada ejercicio completado, cada hábito mental corregido, cada percepción purificada, es una operación exitosa en el gran trabajo de restaurar la soberanía interior. Las 7 herramientas para la reconstrucción. El trivium proporciona las herramientas para deselear los escombros cognitivos. La gramática es el cincel que separa la palabra precisa de la palabra corrupta. La lógica es el nivel que distingue el argumento coherente del sofisma. La retórica es el martillo que clava la verdad en el muro de la confusión. El quadrivium ofrece los instrumentos para trazar los nuevos planos. La aritmética es el compás que marca las proporciones justas. La geometría es la escuadra que asegura los ángulos de la armonía. La música es el diapasón que afina las vibraciones de la comunidad. La astronomía es el sextante que orienta según los ciclos superiores. Juntas, forman el equipo completo del alquimista moderno que, en lugar de transmutar plomo en oro en un laboratorio aislado, transmuta confusión en claridad, reacción en elección, y dependencia en soberanía en el laboratorio de la vida cotidiana. El alquimista como Reconstructe. El alquimista tradicional trabajaba en la opus magnum personal. La purificación y elevación de su propia sustancia. El alquimista moderno, formado por este manual, extiende ese trabajo hacia el mundo desvelado. Su labor reconstructora sigue el mismo proceso alquímico, pero aplicado a la realidad social y cognitiva. 1. Nigredo, disolución. Usando el trivium, disuelve los hábitos mentales corruptos, las categorías impuestas, los lenguajes vaciados. 2. Albedo, purificación. Empleando el quadrivium, purifica la percepción, eliminando las distorsiones que le impedían ver los patrones naturales. 3. Rubedo, síntesis y manifestación. Integrando ambas, reconstruye su relación con el mundo sobre bases naturales, y desde esa posición reconstruida, contribuye a tejer espacios de orden espontáneo en su entorno. De lo individual a lo colectivo. La reconstrucción como acto político radical. Este manual de operaciones comienza en lo individual, porque toda reconstrucción verdadera comienza en la conciencia, pero no termina allí. Una mente reestructurada por estas 7 artes se convierte inevitablemente en un nodo de orden en medio del caos, un centro desde el cual se irradia claridad. La reconstrucción alquímica es así el acto político más radical en la era del desvelamiento. No tomar el poder del hechicero, sino volverse inmune a su hechicería y, desde esa inmunidad, crear espacios donde su magia ya no funciona. Cada individuo que completa este entrenamiento se convierte en una isla de claridad en el mar de la desinformación, un nodo de coherencia en la red del artificio, un centro de reconstrucción desde el cual puede surgir un nuevo orden natural, no por imposición, sino por contagio de ejemplo. Invitación final.
dejar de señalar los escombros y empezar a construir. Este tomo es, por tanto, una invitación a cambiar de rol. De denunciante a arquenstracte, de crítico a arquitecto, de espectador indignado a alquimista operativo. Las herramientas están aquí. Los principios son eternos. El momento es ahora, precisamente ahora, cuando lo artificial se desmorona y lo esencial reaparece. El desvelamiento no es el fin de la historia. Es el inicio de la reconstrucción. Pero solo para quienes tienen las herramientas para construir sobre fundamentos que no colapsarán. Este manual entrega esas herramientas. El resto, la voluntad de usarlas, el coraje de construir donde otros solo ven escombros, la perseverancia de hacerlo día tras día, corresponde al alquimista que despierta en cada uno de nosotros. La denuncia tenía su tiempo. Ahora es el tiempo de la reconstrucción. Empecemos.